Hello mi gente, aquí estamos de nuevo. Esta es la segunda parte. Mi gente, nos encontramos en Passendaele, Zonnebeke. Es una provincia de las afueras de Ieper. Te recomiendo a ti que si no has visto la primera parte de lo que tiene que ver este video, te invito a que le des aquí arriba y veas la primera parte para que entiendas la motivación y el por qué decidimos hacer esta segunda parte. Así que ve aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Mi gente, hoy en día vamos a ir a un museo de la Primera Guerra Mundial y vamos a también a ir a una trinchera bajo tierra. Te recuerdo, si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas aquí, que es la motivación de esta segunda parte. Así que mi gente, ya ustedes saben, vamos al museo y luego vamos a la trinchera bajo tierra. Nos vemos enseguida. Ahora vamos a iniciar lo que es el museo. Vamos hacia arriba. Miren aquí, miren. Aquí, 30 kilos tenían que pesaba todo lo que llevaban en el uniforme. 30 kilos. Y esto es más o menos lo que pesaba. Tú lo levantas. Así que es bien pesado. 30 kilos. 66 libras, para ser exacto. Bien pesado, no era fácil. No era fácil. Bueno, seguimos. Miren aquí el serrucho que utilizaban cuando le amputaban las piernas, brazos, manos. Dios, terrible, ¿no? Terrible. Mi gente, ahora vamos a ir a una de lo que es más o menos un parecer de lo que eran las trincheras debajo de la tierra. Así que, vengan, 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 vengan. Podemos ver ya, estamos bajando, las luces se prenden y se apagan. Eso es el efecto de cómo era también en aquellos tiempos cuando bombardeaban, las luces se prendían, apagaban, o las velas que tenían aquel entonces, o algo por el estilo. Seguimos bajando, y es la cantidad que le había dicho en el video anterior, que son 10 metros bajo tierra. Seguimos bajando, ¿no? Esta altura que estaban ellos aquí abajo. Cámara, cámara. Sí. Ok. Bien, vamos a ir a ver cómo era más o menos donde ellos dormían y comían. Aquí era la comunicación. Esta es la habitación de comunicación. Y en este otro era donde comían. Mira qué estrecho es, bien pequeño, ¿no? Como pueden ver. Vengan a ver aquí ahora. Aquí es donde ellos dormían, ¿no? El lugar para dormir. Slaapplatz, bunks. Miren aquí. Aquí podemos ver habitaciones. Bueno, hay como dos camas. Uno de este lado y otro de aquel lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 6. Aquí debajo. Bien estrecho, mira. Bajo tierra. 10 metros bajo tierra. Terrible. Aquel que sufría de claustrofobia no superaba esto, creo. De este lado también hay más. Aquí, miren. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me imagino que entraban lo que es sus útiles y así. Miren qué largo ese pasillo ya. Súper largo. Vamos a mirar de cerca más habitaciones. Vengan. Vuelvo y repito, esto es como era dentro de una trinchera. 10 metros bajo tierra. Para que tengan una imagen. No vamos a decir que es la original, porque se ha deteriorado muchas de esas trincheras. Pues hicieron esto para que uno tenga un ejemplo a lo que era en aquellos tiempos una trinchera bajo tierra. Sigamos. Aquí hay más habitaciones. Vengan a ver. Aquí cabían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 soldados para descansar. Me imagino que hacían turno, ¿no? 16 dormían, 16 a pelear y así volvía el otro si llegaba vivo. Ese era otro tema, pero bueno. Seguimos mirando, ¿no? Eso es algo de verdad que sorprendente. Lo que pasaban los soldados en aquel entonces no era fácil, pero es bueno aprender de la historia, ¿no? No estoy con la guerra, pero es bueno aprender de ella. Seguimos caminando, vamos. Mi gente, cuando está aquí adentro, de vez en cuando podemos escuchar sonido de bombardeos. No sé si ustedes lo escuchan, que se oyen sonidos de bombardeos, de tiros, cuando explota algo afuera y eso. Y es para que tengan para que sientas un poco más o menos de cómo era el sonido aquí dentro mientras estabas en la guerra, aquí debajo de la trinchera.
Estamos bajando más. Oh, pero Dios, qué terrible. Nos estamos acercando a lo que era la letrina y que pueden ver cómo era. Se lo voy a demostrar cómo eran las letrinas aquí debajo. Fíjense, ven a ver. Mira la letrina. Aquí era donde hacían sus necesidades. La número 2. Y lo hacían en cubetas. Ven aquí, en cubetas. Ven a ver. Mira la cubeta aquí abajo. En cubetas. O sea, te sentabas aquí y lo hacías en la cubeta y me imagino que la cubeta era que la sacaban. Pensaba ser yo el ejemplo, pero ya tenemos aquí alguien que nos va a ayudar con eso. Miren, ese que está ahí nos está ayudando. Para que tengan una idea de cómo más o menos era. Aquí debajo. Dios, tiene que haber sido aquí un olor tremendo. Letrinas. Fuerte, mi gente, ¿no? Fuerte. Uf, mi madre. Seguimos. Miren, este cuarto donde era aparentemente donde planificaban las cosas, ¿no? Las estrategias, lo que iban a hacer en la guerra, ¿no? Miren aquí. Tremendo, tremendo. Como podemos ver aquí también, miren, era también antes lleno de lodo, mucho lodo en muchas ocasiones. Lo pusieron ahora en tabla para que uno no se ensucie, pero es importante saberlo también de que antes era lleno de lodo. Bueno, seguimos caminando, ¿no? Vamos a seguir. Seguimos ahora, hablamos. Bueno, aquí era donde dormía alguien con un rango bien alto. Tenía su espacio bien amplio, su mesita, su silla, una cama más amplia, muy diferente a lo que eran los soldados, claro. Aquí tiene más comodidad. Seguimos. Y aquí seguimos con más camitas, ¿no? Miren aquí. Aquí más camas. Más camas. Aquí. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo, señores. Tremendo. Aquí la foto de cómo se veían todas las trincheras, la conexión que tenían, como había dicho antes, que se conectaban una con otras. Como podemos ver aquí, mira aquí un pedacito, aquí también, con esta. Wow, tremendo, tremendo. Seguimos, vamos a la trinchera, o sea, trincheras ya afuera, en combate. Vamos allá. Miren, de aquí es lo que es la trinchera afuera, cuando tú estás en combate, ¿no? Mira que una fotico puedes ver más o menos de cómo se veía. Es similar, ¿no? Súper similar, ¿no? Mira, puedes ver aquí. ¿Sí? Esto podemos ver que está aquí igual, con las maderas. Hay mucha madera. Vengan a ver aquí. Vamos a entrar aquí adentro, vengan. Vengan a ver. Wow, qué estrecho. Súper estrecho. Esto es más pequeño que cualquier otro. Ok, súper estrecho. Vengan a ver. Uf, qué bajito, miren. Súper bajito, Dios mío. Oh my God. Miren, yo no puedo pararme aquí. Aquí hay seguro 1,70 m o 1 metro, creo que 1,60 m y algo. Tremendo, ¿no? Wow. Seguimos aquí. Vengan, vamos a salir. No, vengan. De lo que le había dicho antes. Saliendo. Uy, me caigo. Vamos para allá. Vengan, síganme. Mira, podemos ver en esta trinchera que es un poco diferente a la otra. Esta también fue creada con madera, como les enseñé la imagen atrás. Protección total, como pueden ver aquí. Fue un poco diferente, pero vea. Similar, pero aquí como que hay más espacio, ¿no? Mira, aquí tienen algo como para ver quién se acercaba o no. Qué tremendo, qué bien. Se lo voy a enseñar. Mira cómo se veía, mira. Para que tengan una idea más o menos. Aquí también se miraban, estaban subrechadas. Seguimos caminando. Vamos, por aquí. Tremendo. Mi gente, mira, podemos ver ahora que hay madera aquí abajo, ¿no? ¿Pueden ver? Pero normalmente esto está lleno de lodo, mucho lodo. Tienen que usar muchas botas para no ensuciarse mucho, que se pone bien pesado. Pueden ver que pusieron madera para que nosotros podamos ver y caminar bien, porque si no estuviéramos también caminando mucho. Tremendo. Wow. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un pequeño cuartel. Aquí esperaban los guardias, ¿no? Ah, que era un escondite. Aquí era donde se escondían aquí. O sea, un pequeño escondite en la trinchera. Wow. Tengan cuidado, vengan por aquí, ven. A ver. Increíble, miren aquí
como cargaban sus amigos soldados. Aquí es donde se ponían ellos a disparar. Miren aquí es donde se ponían a disparar. En esta alturita. Y bajaban la cabeza. Y volvían y disparaban. Yo lo veo negativo. O sea, guerra. ¿Por qué? Pero son historias que es bueno saberlo. Así que seguimos. Vengan. Otro pequeño escondite, ¿no? Mi gente, ya estamos casi al final de lo que es la trinchera. Vengan por aquí, sigan mirando. Vamos a dar los últimos pasos de lo que es la trinchera. Síguenme. Mi gente, llegamos al final de lo que es la trinchera bajo tierra, 10 metros bajo tierra, como se lo había prometido. Espero que les haya gustado. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like y comenta todo lo que tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Chaito.